Hemos venido hablando de un tema que de pronto es un poquito tedioso en algunas cosas porque tenemos que unir cables, tenemos que tomar la información dada por los profetas aquí para poder entender los tiempos finales. Esa es la idea de esta serie que estamos viendo que llamamos Última Hora. Pero última hora, como hay tanto que decir, es más o menos el 33% de la Biblia. Lo que hicimos fue separarlo por partes. Y la primera temporada la llamamos Señales antes del fin. Y estuvimos hablando de todo lo que la iglesia va a vivir en la tierra antes de que venga el fin. Las señales que vamos a ver, ya terminamos esa temporada. Luego comenzamos otra temporada que se llamó La Casa del Padre, en la Casa del Padre, que es cuando la iglesia es arrebatada de la tierra, Apocalipsis 4, sacada y llevada al cielo, a las bodas del Cordero, al tribunal de Cristo, a la adoración celestial. ¿Se acuerdan? El Cordero de Dios, todo lo que estuvimos viendo, finalizamos con las bodas del Cordero, que creo que fue una bendición saber que vamos a estar ahí y que Cristo mismo nos va a servir la mesa. ¿Se acuerdan? Ya estudiamos esto y comenzamos hace 8 días una nueva temporada que se llama La Gran Tribulación. ¿Sí? Entonces, Jesús, el Cordero de Dios, el único digno, tomó el rollo de las manos del Padre que estaba en el trono. Y ese rollo tiene 7 sellos. Y ahí comienzan los juicios, ¿verdad? Jesús necesita tomar otra vez posesión de la tierra, pero Él lo va a hacer legalmente. Entonces Él va a comenzar sello por sello. Y ayer, hace 8 días, destapamos el primer sello. Bueno, Jesús, ¿no? Entendimos lo que significa, más bien. ¿Qué es ese primer sello? ¿Quién era? El anticristo, que viene en un caballo blanco, haciéndose pasar por Jesús, mostrándose como el Mesías, y a muchos engañará, tanto que la tierra entera va a dejar o va a aceptarlo como su líder, porque Él va a venir a instaurar en la tierra este nuevo orden mundial, del que la Biblia tanto habla y del que la gente ya está hablando. No es un secreto, lo decíamos hace 8 días, y ya estamos viendo que todo apunta a que en el 2030, según la agenda de la ONU, está establecido el nuevo orden mundial en la tierra, con un nuevo sistema de identificación donde va a cambiarse el ID de cada persona sobre la tierra, que de eso también hablamos, que la Biblia lo dice, ¿no? Una marca en la frente, en la mano derecha de las personas con el 666, que nadie podrá comprar ni vender si no tiene esa marca. Y todo está apuntando para eso. La plataforma ya está lista, ya que la tecnología ha avanzado tanto. Hoy con los desarrollos que el hombre ha hecho, podemos ver que es posible que exista un nuevo orden mundial con un sistema de identificación único en el mundo, donde todos van a poder comprar, vender, acceder a la salud con ese sistema de ID. Y no es nada secreto para nosotros, pero hay países en los que ya se están implementando chips para que las personas puedan comprar en el supermercado. Acá pasan y ya el lector les descuenta de su cuenta el dinero que pues están pagando por el mercado, por lo que están comprando. O sea, eso ya está pasando en el mundo, no es como, oh, ¿cómo será? No, ya está pasando. O sea, todo esto es una antesala para que el anticristo pueda venir y poner su nuevo sistema en el mundo. ¿Estamos bien o no? Entonces, hoy la predicación es la número 16 de esta gran serie, se llama El Cáliz de Dios. El cáliz de Dios. ¿Por qué el cáliz de Dios? Porque la palabra compara el cáliz con el juicio. Te lo voy a mostrar en un par de versículos. No voy a ahondar tanto en todos los puntos porque nos tomaría demasiado tiempo, pero voy a tratar de dejar por lo menos claras las ideas. ¿Listo? En Salmos capítulo 75, versículo 8 dice: porque el cáliz está en la mano de Jehová y el vino está fermentado, lleno de mistura, y Él derrama del mismo hasta el fondo, lo apurarán y lo beberán todos los impíos de la tierra. ¿Qué está hablando aquí la palabra? El cáliz de Dios. Aquel momento en el que el Señor, Dios Padre, viene a hacer justicia en la tierra. Porque Dios es justo, ¿y cuántos lo saben? No solo es bueno, Él es bueno y estamos en una dispensación de gracia. Estamos en un tiempo donde acceder a la salvación es algo muy sencillo por la fe en Jesús. Pero viene el momento, y ya casi viene, en el cual toda transgresión tendrá que ser castigada en esta tierra. Todo pecado tiene que ser castigado, porque Dios no dejará o no dejará que el culpable sea declarado como inocente. O sea, que esa parte de
de Dios, como esa área de Dios que a veces se desconoce, está a punto de llegar. Y es cuando Dios derramará su juicio sobre la tierra. El cáliz de Dios, cuando hablo del cáliz de Dios, hablo a todo el juicio que Dios traerá, incluidos los 21 juicios que se separarán de la siguiente manera. Estará primero los 7 sellos, que ya comenzamos con el 1, luego seguirán las 7 trompetas y por último las 7 copas de la ira de Dios. 3 grupos de 7, que en total son 21, que son 21 juicios que vienen sobre la tierra, que todos ellos forman ese cáliz. Ahora, ¿por qué metí aquí el tema? Porque los primeros 3 años y medio del anticristo, que es el primer sello, ¿se acuerdan? El jinete blanco, son de falsa paz. O sea, esos primeros 3 años y medio son tranquilos, son de un aparente progreso económico, de una paz aparente en la tierra, porque de una manera diplomática, recuerden que el anticristo viene con un arco sin flechas, ¿no? Él viene a imponer su autoridad, pero no por la guerra, no por la fuerza, sino por tratados de paz. Él viene a poner en acuerdos a Israel con los palestinos, y cuando él logre hacer eso, pues la paz va a comenzar a reflejarse en el mundo, pero es una falsa paz. Los judíos dirán, este es nuestro Mesías, y el mundo lo aceptará, y el poder religioso del mundo hará que el mundo lo acepte. Ya vamos a ver un poquito más de eso, pero resulta que hay un imperio que permanece en el mundo, pero no político, sino religioso, que es el imperio de Roma, que dejó de ser imperio político después de Cristo, pero hasta el momento se mantiene como un imperio religioso. Y según la palabra de Dios, habrá una bestia que sale del mar y hará que las personas crean y acepten a esa primera bestia que es el anticristo como su líder en el mundo. Entonces, aquí la religión va a tener que ver en todo esto, porque ellos serán los que llevarán a todas esas masas a creer en el anticristo como su nuevo líder. Y con respecto a la política, pues habrán 10 naciones que le entregarán ese poder al anticristo, que son potencia, y que esas 10 naciones, ya lo vamos a leer en el Apocalipsis, harán que el anticristo sea reconocido en el mundo como el máximo líder, que viene a implementar este nuevo sistema para que económicamente haya una solución. Esto va a dar mucha seguridad al mundo, va a ayudar a los países del tercer mundo a salir de la pobreza, del caos, pero ese pseudocristo, que la Biblia llama el anticristo, realmente no es la solución, ¿no? Y sabemos que cuando complete los 3 años y medio de su reinado, vendrá el colapso. ¿Por qué? Porque ahí vendrá el cáliz de la ira de Dios. Por eso pongo acá esta predicación, porque es lo que abre la sala a todo lo que viene, a los juicios que vienen sobre la tierra. Y aquí en el versículo que leímos en el Salmo 75, versículo 8, dice que Él hará beber a todos los impíos de la tierra este cáliz. Lo leíste conmigo, ¿verdad? Pero tú no eres impío, tú eres un hijo de Dios lavado con la sangre de Cristo. Tú no vas a beber esa copa. Esa copa la va a beber el mundo. Todos aquellos que tendrán que pagar por sus pecados porque no aceptaron el perdón. No dejaron que la sangre de Jesús les limpiara sus pecados, pues como no aceptaron que Jesús pagara su deuda, les tocará pagarla a ellos. Entonces el mundo tendrá que pagar por todo lo malo que hizo, porque Dios no dará por inocente al culpable, dice la palabra del Señor. Y Dios, como no puede castigar al impío juntamente con el justo, el primero va a sacar su iglesia de la tierra. Y creo que este versículo corrobora aún más lo que hemos dicho desde el principio de esta serie, y es que la iglesia será sacada de la tierra para que la iglesia no tenga que sufrir esos castigos, ya que la iglesia no somos los impíos de la tierra, la iglesia somos los justos de la tierra. Somos justificados por la fe, ¿o no? Somos lavados en inocencia con la sangre de Cristo. Entonces nosotros no somos los impíos de los que la Biblia habla, que deberán tomar el cáliz de la ira de Dios, porque el cáliz está en la mano de Jehová, dice la palabra. O sea, ya Él tiene el cáliz en su mano, ya está fermentado, y me lo quitaste cuando lo estoy leyendo. Ya está fermentado, lleno de mistura, listo para ser derramado. Dice, hasta el fondo lo apurarán y lo beberán todos los impíos de la tierra. Todos los impíos de la tierra. En Isaías capítulo 51, versículo 17, dice, despierta, despierta, levántate, oh Jerusalén, que bebiste de la mano de Jehová el cáliz de su ira.
Otra vez relaciona el cáliz con la ira de Dios, porque el cáliz de aturdimiento bebiste hasta los sedimentos. En Salmo 11, versículo 6, dice algo similar. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Entonces, te di 3 citas bíblicas, puedo darte más, pero quiero avanzar, donde demostramos que el cáliz se refiere a el juicio que viene sobre la tierra. Terror, humo, ceniza, azufre y terremotos, vamos a ver todo eso durante las otras predicaciones, hambres, guerras y todo lo demás, que va a ser en un nivel mucho mayor del que ha existido, porque yo sé que en la tierra ha existido guerras, ha existido hambres, pero no como será en la gran tribulación. Y en los últimos tiempos hemos visto muchas cosas malas, una de ellas el aumento de la maldad, que de eso hablamos hace 8 días, pero no al nivel que será cuando la iglesia ya no está en la tierra. Si la iglesia es la que preserva el mundo, porque somos la sal del mundo, una vez ya no esté la iglesia en la tierra, dime, no habrá control. El diablo hará lo que quiera en este mundo. Él vendrá a tomar poder y él comenzará a reinar en esta tierra. Entonces, quedamos hace 8 días en las 70 semanas de Daniel, ¿se acuerdan? Estábamos hablando de esa profecía. Y yo sé que son temas que tú no te debes perder, o si no, puedes perder el hilo un poquito. Entonces, si tú no estás contextualizado con lo que voy a hablar ahora, que son las 70 de semana de Daniel, pero solo para continuar, porque ya lo hablamos, te invito a que escuches las predicaciones que están en YouTube. ¿Listo? Está toda la serie, para que vayas más o menos en el orden, porque en esta serie hemos tratado de darle un orden cronológico a las cosas. No es fácil y yo sé que el Espíritu Santo nos está ayudando, pero tenemos que dar un orden cronológico, porque como no está en orden cronológico en la Biblia, nos toca trazarla, nos toca de pedirle al Espíritu de Dios que nos hable. Entonces, ¿qué tal si le pedimos al Espíritu de Dios que nos hable hoy? ¿Sí? Cierren sus ojitos ahí donde están. Padre, gracias, tu palabra es vida, sabemos que tu palabra es poder. Nosotros nos disponemos para ella con un corazón sediento, con hambre de ti hemos venido hoy, Señor. Porque queremos que tu palabra sea implantada en lo profundo de nuestro espíritu y que tu palabra implantada transforme nuestro entendimiento, Señor, transforme nuestra manera de pensar, que quebrante nuestra voluntad y que podamos estar firmes en tu palabra, expectantes de lo porvenir, Señor, pero con la esperanza de que nos sacarás de esta tierra antes de que vengan los juicios, Señor. Gracias porque tú nos das la sabiduría, me das la elocuencia para exponerlo, porque tu Espíritu Santo está aquí, porque eres tú el importante, porque eres tú quien te llevas la gloria, mi Rey, mi Señor Jesucristo. Y todo lo que pase aquí, todo lo que hables y todo lo que digas es solamente para darte la gloria, honra y alabanza a tu santo nombre. Somos buena tierra y nos disponemos, Señor. Danos espíritu de sabiduría y de revelación para entender tu palabra, para que nuestros ojos sean abiertos. Te lo pedimos para que podamos saber lo que viene, la esperanza a la cual nos has llamado en el nombre de Jesús. Cuáles las riquezas de la gloria de tu herencia para nosotros y cuál la supereminente grandeza de tu poder para nosotros los que creemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Bendecidos? Amén. ¿Victoriosos? Amén. ¿Qué tal si vamos a Daniel y retomamos donde quedamos? 9:24 al 27. Lo voy a leer otra vez. Las 70 semanas de Daniel. El misterio que esto encierra. Ya lo desciframos, pero leámoslo otra vez. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado. Y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía. Y ungir al santo de los santos. ¿Cuál es el santo de los santos? Jesús. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías príncipe, la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación hasta el fin de la guerra. Durará las devastaciones. Solo hago un recuento como para que estés contextualizado. Aquí Daniel está explicándonos los tiempos, y él dice: desde que salga la orden para reconstruir las ruinas de Jerusalén, que fueron así, ya que Babilonia, el imperio de Babilonia, bajo la mano de Nabucodonosor, vino y tomó rehenes
y se llevó muchos esclavos para Babilonia y destruyó la ciudad. Destruyó las murallas, destruyó el templo de Jerusalén, el templo de los judíos que había hecho Salomón. ¿Estamos bien hasta ahí? Y llevó varios esclavos, entre ellos Daniel, de eso ya hablamos. Entonces ahora viene un edicto real. ¿Cuál es ese edicto? Ya lo dijimos, el del rey Artajerjes, que le da permiso a Nehemías de salir para reconstruir las ruinas de Jerusalén. Ahora, Daniel profetiza esto antes, ¿no? Daniel es uno de los esclavos. Daniel es Daniel es uno de los esclavos que fue llevado en el exilio de Babilonia, ¿cierto? Y él tiene una visión, y él dice cómo será, y nos explica los tiempos. Cuando salga el edicto desde el rey Artajerjes hasta la entrada del Mesías príncipe habrán 69 semanas. El cumplimiento de toda la profecía serán 70 semanas, pero para que aparezca el Mesías príncipe tienen que pasar 69 semanas. ¿Estamos bien? Pero se dividen de esta manera, primero 7 semanas y luego 62 semanas. Las primeras 7 semanas son 49 años porque dijimos que cada semana equivale a 7 años. ¿Por qué? Cada día equivale a un año en estas cuentas. Y ya cada vez vas a darte cuenta que por qué es así, ¿no? Entonces, la primera semana, 7 por 7, 49, fueron los 49 años exactos que se demoró Nehemías reconstruyendo a Jerusalén junto a Esdras y a los demás que estaban con él. ¿Estamos o no? En esos 7 años se reconstruyó, pero luego desde ahí allá pasaron otras 62 semanas, completando 69, para que entrara el Mesías príncipe. ¿Cuándo se completan las 69 semanas? Cuando Jesús está sentado en ese burro, entrando en la entrada triunfal a Jerusalén, y ve a Jerusalén y llora sobre Jerusalén. Listo para ser sacrificado. Por eso dice, después de esas 69 semanas, le quitarán la vida al Mesías príncipe. Lo acabaste de leer, ¿verdad? Le quitarán la vida, no por sí, le quitarán la vida. Y Jesús, eso fue lo que pasó, entró el Mesías príncipe. Por eso sabemos que Jesús es el Mesías, porque Daniel nos contó que el Mesías tenía que llegar específicamente en esas fechas, y llegó. Entró y murió allá en Jerusalén. Entregó su vida para sacrificar y para expiar el pecado, como lo dice aquí la palabra de Dios. De eso estuvimos hablando hace 8 días. Díganme si está claro hasta ahí. No quiero enredarles la vida. Yo sé que a veces son muchos informes, muchas cosas, muchos datos, pero yo quiero que fluyamos en el Espíritu y que no digas como, eso está muy difícil, sino que digas, no, yo quiero aprender porque esto es palabra de vida. Porque esto es, imagínense nosotros estar enterados del futuro. ¿Eso es una bendición o no? Ya sabemos lo que pasó, cómo pasó, por qué pasó, quién lo dijo. Ahora vamos a saber lo que viene, porque queda una semana por cumplirse. La semana 70 de Daniel, si leemos lo que sigue, y por otra semana, o sea, ya es una pausa, ¿verdad? Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Hago otra pausa. Porque esa semana número 70 es la semana del reinado del anticristo, el nuevo orden mundial que viene sobre la tierra. Hubo una pausa en la historia. ¿Por qué? Porque es la era de la iglesia, la era de salvación, la era de la gracia. Cuando Jesús asciende al cielo en cuerpo glorificado, resucitando y derrotando la muerte para siempre, entonces nace la iglesia. La iglesia comienza después de la muerte de Cristo, de la resurrección de Cristo, y la era de la iglesia termina cuando sea arrebatada de la tierra. ¿Listo? Entonces se activa otra vez el reloj profético. Como ya se completó el número, como ya esa iglesia fue sacada de la tierra, entonces comenzamos a contar la semana número 70 de Daniel, que es la que está aquí escondidita y la que quedó en veremos. La que nunca se supo qué pasó en esa semana 70 es porque no ha pasado. Ya va a pasar. Ya estamos a punto de ver, nosotros no estaremos en el cielo. El mundo estará a punto de ver cuando viene el anticristo, que entrará, confirmará el pacto con muchos porque hará tratados de paz. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y por eso vendrá el colapso. Porque cuando le incumpla a Israel, cuando le diga ya no quiero más sacrificios en el templo, en la reconstrucción del templo, a Israel no le va a gustar. Y los israelitas van a decir, ¿cómo así? ¿Qué pasó? Y ahí es donde todo va a comenzar a colapsar. Pero aquí dice específicamente que a la mitad de la semana, o sea, 3 años y medio, porque si una semana son 7 años, quiere decir que 3 años y medio pasarán
de ese caballo blanco, de ese jinete del caballo blanco reinando sobre la tierra, para que entonces a la mitad de la semana intervenga Dios y desate el cáliz, derrame el cáliz de la copa que van a beber todos los impíos que leíamos ahora, ¿se acuerdan? Entonces ahí ya viene el colapso. Y sigue diciendo, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrama sobre el desolador. Ahora, ¿qué es lo que está determinado sobre el desolador, sobre el anticristo, sobre el hombre de maldad? Que Jesús, él mismo se encargará de destruirlo. Porque Jesús vendrá en su segunda venida, ¿cierto? Con millares de ángeles, con nosotros, con él, en caballos blancos también, a reinar sobre la tierra. Y cuando venga Jesús, él mismo con la espada de su boca, como dice Apocalipsis en el capítulo 21, pero acá lo dice con el espíritu de su boca, te voy a decir exactamente dónde, pero ¿vamos bien o no? Tesalonicenses, segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8, dice, y entonces se manifestará aquel inicuo, el anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Estamos o no? Entonces Jesús regresará, aleluya, regresa. Esa es la segunda venida de Cristo, después de los 7 años, después de la semana 70 de Daniel. Vendrá Jesús en un caballo blanco y él mismo, dice la palabra, Jesús matará con el espíritu de su boca a este hombre inicuo, al que vino a hacerse pasar por él, al que usurpó su lugar y se metió en el templo de Jerusalén que reconstruyeron los judíos, porque aún no está, pero ya lo van a reconstruir, pero que él vendrá y se va a hacer pasar por Dios y Jesús va a venir y él solo en un segundo con la espada de su boca lo acaba. ¿Estamos o no? ¿Vamos bien hasta ahí? Ok, entonces, cuando hablamos del anticristo, quiero que mires Daniel capítulo 11, versículo 36, para que veas algo más, ya que Daniel vivió más de 500 años antes de Cristo y nos dejó todas estas predicciones de una manera muy clara y específica. Es asombroso, ¿no crees? Que aún los tiempos nos los midió, y es que Daniel es un profeta de Dios. Aunque los judíos no lo reconozcan como profeta, no les conviene. Si dicen que Daniel es profeta, tienen que aceptar a Jesús como Mesías. Porque Daniel dijo que el Mesías es el que llegaba en ese tiempo exacto. ¿Sí estamos o no? Y por eso los reyes magos, los sabios de Oriente, que eran discípulos de Daniel, porque venían de Babilonia, ellos sí entendían las profecías de Daniel. Y ellos sí supieron discernir los tiempos y llegaron en busca del Mesías. ¿Estamos o no? Poderoso. Los reyes magos, estamos bien. Daniel 11:36. Dios mío, estamos bien. Estamos bien emocionados, ¿sí o no? Y el rey hará su voluntad. ¿Cuál rey? El anticristo. Aquí no está hablando de Jesús, aquí está hablando del anticristo, escucha. Y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, con minúscula, ¿no? Los dioses de este mundo. Pero también se ensoberbecerá contra Dios de los dioses. ¿Quién es el Dios de los dioses? Nuestro Dios. Hablará maravillas y prosperará. O sea, son 3 años y medio de una prosperidad que le funcionarán las cosas. Todo el mundo dirá, este Señor es el que estábamos esperando. Pero sigue leyendo conmigo. Hasta que sea consumada la ira. Hasta que se le acabe su cuarto de hora. Hasta que Dios intervenga. Hasta que se desaten los juicios sobre la tierra. Porque lo determinado se cumplirá. ¿Cuántos creen que se cumplirá? La Biblia lo dice, esto tiene que cumplirse. Luego dice el versículo 38. Sí, 37. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Y aquí, este apunte que nos da Daniel es solamente uno en la Biblia, por eso no podemos establecer una doctrina, pero sí nos dice algo ahí que podría ser, y es que el anticristo sea homosexual. Porque aquí dice que no, que del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres. Entonces que puede ser que sea homosexual él. Ahora, no sería raro en este tiempo, ¿sí o no? Y si eso es así, el mundo ya está preparado para que eso pase. Además, la iglesia no estará en la tierra, entonces va a ser muy fácil. Es más, hasta será algo que resalte en él y que se vea como algo bueno, porque el mundo lo ve así. No lo tomen como doctrina, pero posiblemente sea así. ¿Estamos? Pero dice aquí la palabra que no respetará a Dios, a ningún Dios. O sea, cuando él diga, ya no más cesan los sacrificios en el templo, los judíos, pero ¿qué pasó? Ya no más, es que yo soy Dios.
Aquí yo estoy en la tierra y como hará señales y hará cosas y engañará a la gente va a decir, este es Dios. Y como tendrá ahí un ídolo que hablará y dirá cosas, la gente dirá, este es Dios. Y van a creer que Él es Dios. Pero entonces, cuando digan paz y seguridad, vendrá terror repentino. Vendrá la copa, el cáliz de la ira de Dios sobre la tierra. En Daniel 12, versículo 1, mira lo que dice. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Daniel, el arcángel, ¿verdad? Y será... Miguel, ¿qué dije yo? No, es para que estén en la jugada. Miguel. Tantos nombres. Pero vamos bien, ¿cierto? En aquel tiempo, Miguelito, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, se levantará, dice, y será tiempo de angustia, escucha. Y será tiempo de angustia, el cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Esto va a ser algo terrible, ¿no? Nosotros no vamos a estar ahí. ¿Es que alguien quiere ver eso? Yo creo que ni el más chismoso quiere quedarse a ver eso. De verdad. Porque es un tiempo de angustia cual nunca hubo. Pero mira luego lo que dice la palabra. Hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Aleluya. Todos los que se hallen escritos en el libro. Amén. ¿Cuántos están en ese libro? O sea, nosotros no vamos a estar para eso. Y habla cómo será, ¿no? Y habla de la resurrección de los muertos, porque habla de que será libertado tu pueblo. ¿Eso de qué está hablando? Del arrebatamiento de la iglesia, ¿o no? O sea, el pueblo de Dios, los que están escritos en el nombre de la vida, nos fuimos, chao. Pero luego habla de lo que va a pasar simultáneamente, que fue lo que hablamos también en Tesalonicenses, en Corintios, cuando hablamos del arrebatamiento de la iglesia. Mira lo que sigue diciendo. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos, ¿cuántos entendidos hay acá? Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Aleluya. O sea que tú eres una de esas estrellas que Abraham vio brillar en el cielo. Los entendidos, los hijos de Abraham, los que recibieron a Cristo y por la sangre de Cristo ahora pertenecen a un linaje santo, a la descendencia de Abraham, porque Jesús viene de Abraham, ¿verdad? Pero a través de la sangre de Jesús fuimos lavados y podemos ser parte de esta familia, o si no, no seríamos parte de esta familia. Ahora nosotros somos los redimidos y podemos brillar en el firmamento. Vamos a ser entendidos en las Escrituras y por eso el Espíritu de Dios nos da sabiduría y revelación para entender estas cosas, para que nada nos tome por sorpresa, porque creemos que nuestro Señor vendrá. Iglesia, Cristo viene pronto. Ya casi viene nuestro Señor. Pero sigue leyendo. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. ¿Sí ven para cuándo fue esto? Porque hay gente que dice, no, es que eso Daniel lo dijo para la época. No. Dice, sella las palabras porque esto es hasta el tiempo del fin. O sea, eso se cumplirá al final. Estamos en los últimos tiempos. Cierra las palabras hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. ¿Eso ha pasado o no? No se me desconcentren, por favor. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia ¿qué? Se aumentará. Y yo, Daniel, miré, versículo 5 en adelante, acá se relaciona más con lo que estamos hablando. Y yo, Daniel, miré y aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿Cuándo será el fin de estas maravillas? Voy a hacer una pausa, porque si no se me escapan cosas. Si tú has leído Daniel, tú sabes que a Daniel se le apareció un ángel, ¿cierto? Que le entregó un mensaje, pero también se le apareció Jesús. Cuando Daniel sintió debilitarse y ya no tenía fuerzas porque era muy fuerte lo que estaba viendo, porque eso lo estaba llenando de angustia, dice la palabra que Jesús le tocó. No dice literalmente Jesús, pero sabemos que es Jesús, porque nadie más se lleva la adoración sino nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús le puso la mano encima y lo confortó, le hizo retomar esas fuerzas nuevas para que él pudiera seguir adelante escribiendo la visión. Entonces, posiblemente estos dos que está viendo acá donde estamos leyendo es el ángel y Jesús. Y el ángel es el que le pregunta a Jesús cuándo serán estas cosas. Porque el ángel no tiene la información, pero el Señor sí. ¿Sí estamos o no? Tú sabes que Jesús no nació en ese pesebre. Bueno, sí nació en ese pesebre, pero él no comenzó su vida ahí. Él es desde siempre y para siempre.
Y en el Antiguo Testamento se manifestó muchas veces y apareció muchas veces de diversas maneras y casi siempre apareció como el ángel de Jehová, ¿sí? Jesús, y sabemos que él habló con Abraham, sabemos que él habló con Moisés y con muchos más que en la Biblia aparece, con Josué, etc. Entonces este ángel le pregunta al otro que estaba ahí, dice aquí la palabra de Dios, el varón de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra, o sea, él alzó sus dos manos al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Ojo, ¿cuándo serán esos tiempos angustiosos de los que está hablando Daniel? Que es una angustia que nunca ha existido sobre la tierra desde que hubo gente. Entonces él dice, será un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Con base a la interpretación de Daniel, recuerda, una semana es el lapso de 7 años porque cada día equivale a un año. El significado de semana en el libro de Daniel es tiempos de 7, o sea, 7 tiempos. Eso es lo que significa semana. Por lo tanto, cuando él dice tiempo se refiere a un día. Tiempo, un día. Tiempos, 2 días. La mitad de un tiempo, 3 días y medio. O sea, 3 años y medio. ¿Qué es lo que va a durar? Ese primer episodio de la falsa paz, pero que luego vendrá la gran tribulación. ¿Vamos bien hasta acá o no? Tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Un día, luego 2 días, luego la mitad de un día. O sea, un año, luego 2 años, luego la mitad de un año. 3 años y medio. Ahora, ¿por qué así? Si Dios lo permite, hablaremos por qué. ¿Sí? Porque hay unas cosas que pasan y el año, y los 2 años y el medio año es como clave. Pero luego entra la ira de Dios. ¿Sí? Entonces aquí está diciendo la palabra de Dios. Para que esto cumple pasará un tiempo. Bueno, ya. Entonces, ¿qué sigue diciendo acá? Y cuando se acabe la dispersión, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí, dijo Daniel. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Otra vez, ¿hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente. Y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Aleluya. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio, o sea, explica que el tiempo de que es quitado el continuo sacrificio es a la mitad de ese tiempo, ¿cierto? O sea, a los 3 años y medio. Hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. Entonces, ahora sí entendemos que sí son 3 años y medio, porque 3 años y medio son 1290 días. ¿Vamos bien? ¿Ustedes parece que Dios es como tan perfecto? Dios se pasa, de verdad. Ese es mi Dios en el que creemos, aleluya. Esto no es un cuento, esto no es una religión, esto es la vida de Dios. Aleluya. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Entonces, ¿qué le está diciendo Dios a Daniel? Al fin de los días, pero primero dijo 1290, luego dijo 1300. ¿Qué? 1335 días, ¿cierto? ¿Por qué? Ese lapso que va a haber después de los los 3 años y medio, 1960 días, hasta completar los 1335 días, ¿cierto? O sea, estamos hablando como 75 años de diferencia. Es porque muy posiblemente cuando el anticristo termina su periodo de los 7 años, Jesús entra en acción, ¿verdad? Y Jesús viene con la espada de su boca, ya lo leímos, y acaba con el anticristo, pero Jesús viene a pelear. ¿Por qué? Porque es cuando se libra la gran guerra del Armagedón. Vamos a hablar de eso luego. Cuando las naciones de la tierra se unen a pelear contra Israel. Y entonces será una batalla, que primero serán 30 días, porque la palabra así lo explica, donde al parecer será un desastre terrible, muertos por todos lados, las aves del cielo vendrán a comer las carnes. Y luego, para completar esos 1335 días, será como la entrada del Mesías príncipe, o sea, la entrada de Jesús, pero ya como rey de la tierra. O sea, se va a establecer el reinado de Jesús en ese momento. Pero
cuando Jesús llega, habrá en ese lapso de esos días de más, seguramente, que es lo que es el tema de la guerra y todo esto, pero luego ya Jesús podrá establecer su trono y dirá, ahora sí, aquí estoy yo, ahora sí soy el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Amén? ¿Estamos? Pero aquí Daniel nos lo está explicando de una manera tremenda, que podemos analizar y podemos calcular y ver que Dios cumple su palabra y que Dios nos lo calculó todo. No me voy a demorar más ahí, voy a avanzar, pero te lo voy a decir sintetizado, rápido para que lo entiendas. Entonces, la descripción bíblica es esta: 1260 días son 3.5 años, ¿cierto? Que es la persecución cuando el anticristo está reinando, cuando viene la tribulación, ¿cierto? Y luego ahí es el periodo de la tiranía del anticristo. Luego, esos años le siguen 30 días, ¿cierto? Que es como el fin del juicio sobre el mundo y sobre el poder de la bestia. Y luego, entonces, ya vienen esos días de más, que es como donde el Mesías puede poner su reino sobre la tierra, ¿sí? Más o menos así como para que lo calcules. Realmente esos son cálculos, son hipótesis. En este aspecto yo sí no puedo asegurarlo completamente que es así, ¿ok? Pero lo que sí sabemos es que son 3 años y medio de gran tribulación, de mucho dolor, de mucha persecución, y que Jesús vendrá, claro que vendrá como Rey de Reyes a tomar el poder de la tierra y acabar con el anticristo. Eso sí lo sabemos. Exactamente si los días que nos dice aquí Daniel son los que describen esa transición, puede ser que sí, lo más probable es que sí, pero puede ser que no y se refiere a otra cosa. Me perdonan si me equivoco, pero en eso sí solamente dejo la duda. En todo lo demás yo estoy completamente seguro, porque sé que así serán los tiempos. ¿Estamos o no? ¿Vamos bien? Ok. Ahora, en Apocalipsis 13, cuando también se describe el anticristo, en el capítulo 1 lo describe como una bestia que sale del mar. Préstale atención. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo. Ten en cuenta eso. ¿Era semejante a un qué? Y sus pies como de oso. ¿Cómo qué? Ok. Y su boca como de león. ¿Cómo de qué? ¿Cuáles son los 3 animalitos que dice acá? Muy bien, entonces habla de leopardo, de oso, o sea, pies de oso y boca de león, ¿sí? Y el dragón le dio y el dragón, que es el diablo, ya sabemos que el dragón es la serpiente antigua, el diablo y Satanás, ¿sí? No va a tomar mucho tiempo para explicar muchas cosas porque creo que ya lo sabemos, ¿cierto? El dragón le dio su poder y su trono. O sea, el que está reinando ahí, el anticristo, está realmente poseído por Satanás. O sea, Satanás es el que está reinando a través de él. No está poseído por un demonio, no, es el diablo mismo el que está reinando sobre la tierra en ese momento. ¿Listo? Entonces, dice aquí, le dio su poder y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. En un momento vamos a explicar eso, ahorita no. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Aquí está el anticristo, pero luego habla de otra bestia. Leámosla de una vez. Dice así, también, ¿dónde estoy? Bueno, a leer acá porque me enredé. También se le dio boca que hablase grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. 7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Sabemos que es un orden mundial, ¿no? Sobre toda lengua, tribu, nación. Y luego dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están inscritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Por eso tú no vas a estar ahí, ¿ok? Nosotros sí estamos inscritos en el libro de la vida, ¿ok? Si alguno tiene oído, ¿qué debe hacer? Oiga lo que el Espíritu habla a las iglesias. Bueno, ahora, luego habla de la bestia que sale del mar. Creo que sigue ahí, no, sigue... Sí. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Entonces aquí hay 2 bestias, ¿cierto? La primera, 10 cuernos con diademas, las cabezas, etcétera. Ahí está hablando del anticristo. La segunda bestia, ¿quién es? El falso profeta.
¿qué hace el falso profeta? Le dice a la gente que adoren a la bestia. Y aquí hay una cosa importante que tú debes tener en cuenta. Y es que para que el anticristo tenga un poder tan grande sobre todo el mundo, tiene que alguien entregárselo. No puede ser así nomás. Entonces, esos 10 cuernos son 10 naciones. No puedo decirte exactamente cuáles, hay mucha especulación acerca de ellas, pero tienen que ser naciones importantes, naciones con potencia que le entreguen a él el poder. Pero cuando hablamos de la segunda bestia, estamos hablando de que alguien le va a entregar un poder religioso también a la bestia, ¿sí? A la primera bestia, que es el anticristo. Entonces, políticamente, 10 naciones tienen que entregarle un poder a él para que él sea un líder político. Pero para que sea un líder religioso, entonces también tiene que alguien entregárselo, para que la mayor cantidad de personas en el mundo puedan creer en él y puedan decir, realmente este es. ¿Quién será esa bestia? Ese que sale como el falso profeta en la Biblia. Bueno, Daniel también nos dice acá un misterio, y yo creo que lo vamos a leer para luego unir los cables. Capítulo 7, versículo 7 de Daniel, dice, no, miremos desde el 7:1 mejor. Vamos a estudiar. No lo iba a leer, pero lo voy a leer. ¿Listo? Presten atención. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Escucha qué es lo principal del asunto. Dice, Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche y aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Y 4 bestias grandes diferentes, la una de la otra, subían del mar. Entonces aquí Daniel nos está hablando de 4 bestias, ¿cierto? 4 bestias. Ahora, ¿por qué Daniel habla de 4 bestias? Vamos a ver que está hablando de imperios. O sea que en sí, si hablamos de la otra bestia que salió, también está hablando de un imperio, ¿sí? Que seguramente estará personificado por alguien, pero habla de un imperio. Sigamos leyendo. La primera era como león. ¿Te acuerdas que una de las similitudes que tenía la boca era de león? La última de las bestias, o sea, el anticristo tendrá boca de león. Sí, más o menos la idea. O sea, no es que tendrá no, sino que tiene un significado. Y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Entonces esa es la primera bestia. La segunda. He aquí otra segunda bestia semejante a un oso. ¿Se acuerdan cuál fue el otro animal que tenía? Oso, ok. La cual se alzaba de un costado más que del otro y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes y le fue dicho así, levántate, devora mucha carne. ¿Listo? Después de esto miré y aquí otra semejante a un leopardo. ¿El otro cuál era? Un leopardo. Mira los años de diferencia. O sea, Daniel escribió esto 500 años antes de Cristo y Juan lo escribió 70 años después de Cristo. Pero ¿no te parece que esta coincidencia es asombrosa? Entonces está hablando de ¿qué? De la otra, que ¿cuál es? Semejante a un leopardo con 4 alas de ave. En sus espaldas tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Entonces aquí ya hablamos de 3 bestias. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche y aquí la 4ª bestia, espantosa. Esta la describe terrible, en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella y tenía 10 cuernos. ¿Se acuerdan que el anticristo también tenía 10 cuernos? Ahora, no es la misma bestia. No es la misma bestia que vio Daniel, esta que está viendo en el 4.º lugar, pero tiene similitud. Todas tienen similitud con el anticristo. ¿Por qué? Lo que está diciendo la palabra es que el anticristo tendrá de estos algo. De todos tendrá algo, ¿sí? Ahora, sigue diciendo, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos. Y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí ese cuerno que están haciendo es el anticristo, ¿sí? Que nace de la otra bestia. ¿Listo? O sea, la bestia que era más terrorífica, más terrible, que es la 4ª bestia que describe Daniel, ¿cuál bestia es? Es el imperio romano. Porque cuando tú estudias Daniel, y no podemos demorarnos mucho porque es un sermón de domingo, no es un estudio profundo bíblico, aunque creo que profundizamos también muchas cosas. Yo te invito a que leas Daniel para que veas por qué es Roma, ¿sí? Porque es el imperio de Roma. Cada una de las bestias que está hablando acá es un imperio. Está diciéndonos que cada una
pertenece a uno de los imperios que pasaron por la tierra, ¿ok? Entonces, por ejemplo, cuando habla del leopardo, está hablando del imperio griego, de Grecia. Cuando habla de oso, está hablando del imperio medo-persa. Y cuando habla del león, está hablando del imperio babilónico. ¿Estamos? O sea, cada bestia es un imperio. Daniel lo profetizó. ¿Cuál fue el primero? El babilónico. Porque Daniel vivía bajo ese imperio. Luego, después del imperio de Babilonia, tú puedes leer los libros de historia, buscar en internet y verás que es así. Vino el imperio de los medo-persas, que conquistaron a Babilonia y se convirtieron en el poder absoluto del mundo conocido. Luego, después de ellos, ¿cuál vino? Grecia, bajo el poder de Alejandro Magno. Y Alejandro Magno dice que tomó el poder de lo que había pasado antes con los medo-persas. Los medo-persas habían hecho 3 conquistas grandes y muy posiblemente por eso tenía 3 costillas en sus dientes, porque él arrebató esas conquistas y las tomó para él. Sí, es muy posible, ¿no? Entonces Alejandro Magno, que fue muy grande en la historia, que conocemos la historia, entonces llegó, gobernó, pero luego se levantó el otro imperio, que es el que está hablando acá, que es el imperio de Roma. Cuando vino Cristo, cumpliendo las 69 semanas de Daniel, el imperio que estaba en el mundo, ¿cuál era? Roma, ¿cierto? Había pasado ya el imperio de los griegos, ahora estaba Roma. Y este imperio fue muy fuerte, uñas de hierro, dice aquí. Hizo mucho daño, le hizo mucho daño al pueblo de Dios. Los romanos, Dios mío, fueron terribles. Pero después de Cristo, ese imperio políticamente desapareció. Ya no siguió siendo un imperio en el mundo, pero religiosamente se mantuvo hasta el día de hoy. ¿Estás conmigo o no? Entonces Roma sigue siendo un imperio religioso, no político. Por eso dice que sale el cuerno de él. Cuando hablamos de la bestia segunda que salió del mar, que es el falso profeta, es porque muy posiblemente ese falso profeta tiene que ver con el imperio de Roma. Para que, como Roma prácticamente maneja la religión del mundo, ¿o no? De ese imperio, ese falso profeta diga, este es nuestro rey. Y le diga a la gente, crean en él, él es. Y el anticristo, que es la primera bestia con los 10 cuernos que sale de las aguas del mar, que las aguas del mar en Apocalipsis dice que son las muchedumbres de gentes, ¿no? Que se levanta y comienza a gobernar sobre naciones, tribus, pueblos, naciones. Aquí está él con el poder absoluto. Entonces veremos también todo esto para decirles, ¿no? Que para que políticamente él tenga poder, 10 naciones poderosas de la tierra le entregarán el poder. Pero para que religiosamente él tenga poder, tiene que ser del imperio que queda de Roma, de esa gran bestia, que le entregue el poder al anticristo. ¿Vamos bien o no? ¿Sí está claro? Estoy haciendo lo más sencillo que puedo, créanme. Estoy tratando, pero espero que podamos entenderlo, ¿sí? Porque yo sé que podríamos pasar mucho tiempo estudiando cada cosa. Y sería chévere un día hacer un estudio más pormenorizado, ¿sí? ¿Les gustaría o no? O si no, pues entren a CEPCO y a REMA y ya. Y ahí les van a explicar mucho mejor todas estas cosas. Nosotros estamos aliados a CEPCO y a REMA, unas escuelas muy poderosas de Dios acá en esta tierra, y si tú quieres estudiar, habla con nosotros y te vamos a ayudar para que estudies. Es una bendición para que entres a estudiar allá. ¿Listo? Entonces, aquí vemos muchas cosas importantes de que el anticristo va a venir y va a comenzar a establecer. Entonces, ese imperio religioso le entregará su poder. Imagínense ustedes el imperio religioso de la tierra que diga, este es. Si cuando ellos nombran papa, todo el mundo, ¿o no? Ahora, ¿cuál es la función de ese falso profeta? Unificar las religiones, hacer que sea una sola. El anterior papa que hubo sobre el mundo, yo no digo sobre nosotros, sobre el mundo, o sobre el poder religioso, este papa era jesuita. Y este papa tuvo como misión principal unir las religiones. Dime si no. Y logró muchas cosas, o sea, él avanzó muchísimo. Realmente lo que está haciendo el mundo hoy, todo lo que está pasando en el mundo es prepararle el camino al anticristo. Para que cuando el anticristo llegue y tome el poder, entonces toda la religión del mundo, ya nosotros no estaremos con Cristo, pero la religión del mundo diga, este es nuestro Mesías. Y los judíos también, eso lo hablamos hace 8 días, y políticamente también. O sea que en sí él tendrá todo el poder. Porque los poderes que gobiernan el mundo son la política y la religión, ¿o no? Y si una sola persona tiene los 2 poderes, eso es lo que va a pasar.
Pero a los 3 años y medio, que es el punto que estamos hablando, ¿no? Sino que yo quería que entendiéramos todo esto un poquito para que podamos seguir viendo lo que sigue, ¿no? Después de ver todo esto, entonces a los 3 años y medio viene Dios. Y Dios entra en acción. Y Dios dice, yo tengo que aplicar mi justicia, porque entonces no sería Dios. Es que el impío tiene que pagar. O si no, comamos y bebamos que mañana moriremos, hagamos lo que querramos y volvamos nuestra vida un desastre. No, hay un Dios que está mirando. Hay un Dios que ve las acciones de los hombres. Hay un Dios que sabe lo que cada persona hizo, porque dará el pago concerniente a sus pecados. Él ofreció un camino, por supuesto, pero el que rechazó ese camino tendrá que someterse a la ira de Dios. Tendrá que beber la copa, como decía la palabra, los impíos de la tierra beberán esa copa, los inicuos beberán esa copa. Cuando venga y se desate la ira de Dios. Y entonces tú dirás, pero ¿por qué Dios así? ¿Por qué Dios viene con esa fuerza? ¿Por qué Dios viene a destruir? ¿Por qué Dios viene a hacer eso? Porque Dios es justo. Pero me gustaría que te hagas un cuadro en la mente un momento. Digamos que tú estás en un tribunal y hay un hombre que está a punto de ser sentenciado porque violó, mató, torturó a muchos niños. Él está acusado, ahí están los familiares de las víctimas y él está puesto allí y el juez lo observa. Lo que hizo fue atroz, fue terrible, pero el juez dice, ¿sabes qué? No te voy a dar ninguna condena, mejor vete libre. ¿Te parece que sería justo? ¿Tú qué harías si eres un familiar de uno de los niños que él mató, violó, asesinó? ¿Cómo te sentirías ante la decisión de ese juez? ¿Cierto que sería algo muy injusto? Porque para eso existe la ley. La Biblia dice que la ley está para el impío y para el pecador. La ley Dios la diseñó para eso, no para el justo. No, nosotros los justos estamos bajo la gracia, bajo el perdón, pero el impío está bajo la ley. Y entonces yo te digo este ejemplo porque quiero que veas a Dios. Dios es bueno, pero Dios tiene que hacer justicia y Dios tiene que dar el pago a cada uno, lo que corresponde a cada uno. Porque Dios nunca dejó de ser justo. Dios es justo. Amén. ¿Si lo creen así o no? Dios es justo. Dice la palabra de Dios en Nahum, capítulo 1, versículo 3. Jehová es tardo para la ira. Aleluya. Y grande en poder. Pero mira lo que sigue diciendo. Y no tendrá por inocente al culpable. Él es tardo para la ira porque Él ha esperado. Dice la palabra de Dios, no es que Dios retarde su promesa, no. Lo que pasa es que Él no quiere que ninguno se pierda y todos procedan al arrepentimiento. Pero Jesús, ¿por qué no viene ya? Porque hay más personas que pueden ser salvas. Y Dios es el único que en su sabiduría sabe cuándo es esa línea donde la iglesia comience a decrecer y pare de crecer, donde la maldad se aumente y supere el poder. Cuando eso esté a punto de pasar, solo Dios lo sabe. Es el momento en el que Jesús sacará a la iglesia. Porque Dios no quiere que ninguno se pierda. Porque el tiempo de gracia se ha extendido y Dios ha sido providente y Dios ha extendido sus manos de amor, de gracia, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el mundo lo rechaza. Y si alguien rechaza a Jesús, tendrá que Él pagar sus deudas. Y entonces viene el juicio de Dios. Y cuando viene el juicio de Dios, entonces todo pecado será castigado. Y dice aquí la palabra de Dios que Dios no dará por inocente al culpable. En el mismo capítulo, en el versículo 9, dice, Dios es bueno. Versículo 7. Jehová es ¿qué? Bueno. ¿Cuántos creen que Él es bueno? Él no es malo. El que ha matado hasta aquí es el diablo. Muchas personas han atribuido a Dios tremendos crímenes, diciendo que Dios fue el que lo cortó, que Dios fue el que lo mató, que Dios fue el que lo quitó. No, espera un momento, eso no es así. El que roba, mata y destruye hoy es el diablo, es Satanás. Cada persona labra su propio camino y toda la destrucción cada persona la construye, la hace. Todo el dolor que pueda una persona comenzar a sufrir en su vida es porque esa persona sembró malas semillas. Bueno, quizá no todo, a veces su parte del dolor es porque otras personas lo infringen, pero en su gran mayoría cada persona está construyendo su propio destino. ¿O no? Dios es bueno y quiero que te quede claro y no que con estas predicaciones cambies el concepto de tu Dios. Dios es bueno. Él es fortaleza en el día de la angustia, dice el versículo, y conoce a los que en Él confían. ¿Cuántos confían en Dios? Dios es bueno.
Pero leímos en el versículo 3 que de todos modos, aunque sea bueno, también es justo. Y Él tiene que darle el pago a cada persona por lo que hizo. Y que la ira de Dios tiene que venir sobre el mundo. Y tiene que venir los juicios, porque todo pecado tiene que ser castigado, toda transgresión debe ser castigada. En Joel, en el capítulo 1, versículo 15, dice la palabra de Dios: será quebrantada del todo la tierra. Perdón. Joel 1:15, ¿sí estoy bien? Ya, ok, vamos a leerla en esa versión. Dice así: ay del día, porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Ay del día. Esta tierra será quebrantada, esta tierra temblará, esta tierra será destruida. En la versión amplificada lo dice así, quiero que escuches. Dice: será quebrantada del todo la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra, en gran manera será la tierra conmovida. Temblará la tierra como un ebrio y será removida como una choza, y se agravará sobre ella su pecado y caerá, y nunca más se levantará. Acontecerá en aquel día que Jehová castigará. Aquí ya lo tenemos bien. Acontecerá aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra. O sea que el juicio viene, y dice también la palabra del Señor. Es que yo leí, Joel 1:15, perdón, estaba leyendo, era Isaías 24:19. Gracias. Volvamos a leer, ¿listo? Es que dije mal la cita otra vez. Isaías 24:19. 24:19. ¿Sí lo tenemos ahí? Será quebrantada del todo la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra, en gran manera será la tierra conmovida. Temblará la tierra como un ebrio y será removida como una choza, y se agravará sobre ella su pecado y caerá y nunca más se levantará. ¿Estamos acá? Muy bien. Acontecerá en aquel día que Jehová castigará el ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Muy bien. Ahora, también dice la palabra de Dios en Joel 1:5, que ya lo leímos: ay del día, porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Entonces, la ira de Dios viene sobre la tierra. Aquí lo dice, y así tenga mucho dinero la persona. En este mundo los ricos, los que han tenido mucho dinero, han podido con su dinero eximirse de muchas cosas y pagar por muchas cosas. Pero mire lo que dice la palabra en Sofonías 1:14. Ni su plata ni su oro. ¿Sí lo tengo o no? Yo estoy leyendo los que no son, ¿o qué? Espérate. Cercano está el día grande de Jehová, cercano, muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Muy bien. Dice: día de ira aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tinieblas y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, ¿verdad? Día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Bueno, aquí está diciendo muchas cosas de la ira de Dios, y sabemos que vendrán juicios, y vamos hoy no, porque hoy ya no alcanzamos. Dentro de 8 días vamos a ver los juicios, ¿sí? Cómo va a ser esa ira, qué es lo que va a pasar y qué es lo que viene después del primer jinete. O sea, del segundo jinete en adelante, todos los juicios que vendrán sobre la tierra, que serán en los 3 años y medio del reinado del anticristo. ¿Sí está claro o no? ¿Vamos bien o no? ¿Ahí lo tengo? Ok, gracias, esa era la que estaba buscando, pensé que lo había puesto. Dice: ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumada con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Imagínate eso, ni su plata ni su oro. O sea, ahí no vale si es rico, ahí no vale nada. O sea, ya cuando venga la destrucción, ¿te imaginas cómo será eso? Todo el glamour, todas las riquezas, gente tan ostentosa con tantas cosas, y en ese momento, si no tienen a Cristo, se darán cuenta que son las personas más miserables del mundo. ¿Sí o no? Pero tú tienes a Cristo. Tú sí eres verdaderamente rico. Porque cuando venga Cristo, el Señor te sacará de esta tierra. Aleluya. Pero quisiera terminar diciéndote lo siguiente con respecto a la copa o al cáliz de la ira de Dios, porque la ira de Dios vendrá sobre el mundo.
Y entonces nos preguntamos, ¿por qué nosotros no? ¿Cierto? O sea, si nosotros tampoco hemos sido tan juiciositos, ¿no? Si en nuestra vida pasada quizá también cometimos muchos errores. ¿Tú sabes por qué? Porque el cáliz de la ira de Dios que viene sobre el mundo, no lo vas a beber tú, ya que Jesús ya lo bebió por ti. Jesús ya tomó de la copa de la ira de Dios. Jesús ya lo hizo. Jesús se cargó tu pecado. Dice la palabra de Dios en Mateo 26:39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, ahí está mi Señor, ¿qué dijo? Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiera, sino como tú. Que no sea como yo quiero, sino como tú. Jesús relaciona el sacrificio que está a punto de vivir con la copa que tiene que beber. Una copa de ira, una copa de juicio. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios también que Jesús fue despreciado por Dios, que en esa cruz fue castigado, que fue destruido. Entonces, todo lo que Jesús vivió en esa cruz, todo el maltrato, los latigazos, la corona de espinas, la espada en su costado, los golpes en su cara, cuando le arrancaron su barba, la tortura a la cual Jesús fue sometida, que fue mucho más allá de lo que nos han mostrado las películas de Hollywood, porque dice la palabra de Dios que dice, contar puedo todos mis huesos. Allá en Salmo 22, en el Isaías 53, está hablando de que lo que le pasó a Jesús fue algo de verdad terrible. ¿Tú te imaginas ver el cuerpo de Jesús y que pudieras contar todos los huesos de Jesús? Jesús fue destrozado, ¿o no? Y esa parte física que nos describe el Evangelio es algo que de verdad a nosotros nos llevó a ver a Jesús y desearlo. Por eso dice la palabra, sin hermosura, pero deseado, ¿no? Para que le deseemos. Porque Jesús destrozado, dice Isaías, mesaron su barba, le arrancaron su barba. Qué dolor, qué tortura la que sufrió Jesús. Jesús, antes de ir a esa cruz en Getsemaní, le dijo al Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Si es posible no beber de este cáliz, pues dime, si hay otra manera, dímelo. Pero Dios guardó silencio y por ende Jesús supo que tenía que vivir, que tenía que tomar esa copa, que tenía que beber de ese cáliz. Ahora, en Mateo 26, versículo 27, dice la palabra de Dios, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, eso fue la noche antes, ¿verdad? Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. ¿Sí ves lo que hizo la sangre de Cristo? Jesús lo que hizo fue abrir un camino que no había. Todos estábamos destituidos de la gloria de Dios porque todos pecamos, porque todos estábamos expuestos a la ira, al juicio, todos estábamos destinados a sufrir el castigo que viene sobre la tierra. Todos, ninguno se salvaba de esto, todos sin excepción. Pero vino Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y cargó sobre su cuerpo los pecados de todos nosotros para hacerse Él responsable ante Dios por ellos. Cargando nuestros pecados, se puso en el lugar de un pecador, de un criminal, del peor de todos. Y con todos los pecados en su cuerpo le dijo a Dios, castígame a mí, no los castigues a ellos. Y Jesús recibió todo el castigo correspondiente a todos nuestros pecados. Y murió en esa cruz, derramando su sangre. Él ya bebió la copa de la ira de Dios. Él ya no la va a beber otra vez. Pero ¿sabes qué es lo mejor? Que nosotros tampoco la beberemos, porque estamos bajo la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Es que el camino que abrió Jesús es muy sencillo. Para Él no lo fue, para Él fue su sangre. Le costó el sufrimiento que tuvo que pasar, pero para nosotros es por gracia, es por su amor, es por aceptar ese sacrificio. Dios abrió un camino, nadie estaba exento del castigo, pero a través de Cristo cualquier persona puede ser exenta del castigo. No importa que sea el peor criminal, Jesús cargó los pecados de todos, de todos. Hay gracia suficiente. Es solamente decirle, Jesús, creo que tú pagaste por mí esta deuda.
porque la salvación no es algo que tú te ganas. La salvación es algo que tú recibes. Y la forma de recibirlo es a través de la fe en el Hijo de Dios. No hay otra forma de ser salvos. Tú no te vas a salvar de la ira que viene sobre el mundo y tampoco te vas a salvar del infierno a través de los ángeles o a través de los hombres de Dios que pasaron por esta tierra. No lo vas a poder hacer tampoco a través de María. No, solamente en uno hay salvación y se llama Jesucristo, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, solamente a través de Jesús. ¿Y por qué? Porque Él bebió la copa de la ira de Dios para que tú y yo no la bebamos. Ponte sobre tus pies porque lo que sigue es algo precioso. Vamos a tomar la Santa Cena. Aleluya. ¿Cuántos están bendecidos? Pero antes de tomar la Santa Cena, yo quiero invitarte a ti que viniste hoy, que quizá nunca has escuchado algo así, o que de pronto has escuchado pero no has querido recibir a Jesús en tu corazón. Mi mensaje para ti, para concluir este momento, es muy sencillo pero poderoso. Recibe a Cristo en tu corazón. Acéptalo como tu Señor y como tu Salvador. Tú que estás mirándome allá por internet, donde quiera que estés, también lo puedes hacer. Es solamente decir: Señor, yo te reconozco y te acepto como mi Salvador. Yo creo que pagaste mi condena. Yo creo que cargaste en tu cuerpo todos mis pecados y fuiste castigado por ellos. Es así de sencillo. La salvación nunca fue tan fácil. La salvación es para todo aquel que cree. Y si tú decides hacer esa confesión de fe hoy, Dios producirá en ti un milagro que se llama el nuevo nacimiento, que es cuando viene el Espíritu de Dios a vivir dentro de ti, porque Dios pone un espíritu nuevo en ti. Y entonces el Espíritu de Dios te guiará a toda verdad. Comenzará a transformar todo lo demás de tu vida, tus pensamientos. Él comenzará a trabajar en ti. Comenzarás un camino de vida, que es el camino al que nos hemos sometido muchos de los que estamos aquí. Pero si tú no lo has hecho, hazlo hoy. Tú no sabes si Cristo venga hoy. Tú no sabes si viene mañana o si viene la próxima semana. Ya todo está listo para que la iglesia sea sacada de la tierra. Ahora es cuando Jesús diga: es el momento. Entonces no esperes a que sea tarde. Si el Señor te está hablando hoy, recíbelo hoy. Y ahí donde estás, levanta tus manos al Señor y haz esta oración conmigo. En voz alta haz esta confesión de fe. Di así: Señor Jesús, hoy te reconozco como mi Salvador, como mi Señor. Te recibo en mi vida. Dame un nuevo nacimiento y pon en mí tu Espíritu Santo. Yo creo en ti, Señor. Yo creo que pagaste mi deuda en esa cruz. Creo que recibiste mi condena, que bebiste la copa de la ira de Dios por mí, y yo ya no tengo que beberla. Creo, Señor, que tu sacrificio me dio la vida y que hoy tengo vida eterna en ti. Gracias, Señor. Te acepto y te confieso como mi Salvador. En el nombre de Cristo Jesús.